esta mañana de No Te Lo Pierdas, acompañándote, tratando de llevar adelante todo lo que tengas que conocer y saber, por supuesto, de lo que está ocurriendo en la Argentina, en el mundo y en la ciudad de Río Cuarto. Dio negativo, en este caso en Chile, un caso de ébola que había sido como sospechoso, precisamente. Un hombre de unos 54 años que había viajado desde África hacia Chile, había llegado con síntomas de fiebre, pero por suerte dio negativo los análisis que hicieron para confirmar o no si lo que tenía era ébola. Bueno, por suerte, como les decía, ha dado negativo este caso. Bueno, las autoridades de salud se aseguraron primero de que el hombre de 54 años no padecía esta enfermedad que se ha transformado hoy en día en una gran amenaza en nuestro mundo, en el mundo y en nuestro país también, y además se le hizo un examen de malaria, el cual dio positivo, así que bueno, hay que ver cómo se procede ante esto, pero descartando el caso de ébola. Bueno, todos estos controles que se están realizando en los distintos aeropuertos internacionales sirven, ¿en qué sentido? Cada persona que llega tiene que declarar desde dónde viene. En este caso, este hombre declaró que venía de Guinea Ecuatorial, a pesar de que allí no se han registrado casos de ébola, sí es del continente africano, de donde han ocurrido la mayor cantidad de muertes respecto a esta enfermedad. Entonces es por eso que cuando había hecho también una escala en Madrid se le aplicó el protocolo como sospechoso de ébola. Como te decía hace un ratito, 4.000 personas han muerto en Sierra Leona, en Guinea y en Liberia, países que están cercanos a Guinea Ecuatorial, donde había estado este hombre, y así lo ha informado la Organización Mundial de la Salud, donde después se disipó que en realidad este hombre no tenía la enfermedad del ébola. Bueno, para charlar y preguntarle de qué se trata, qué es el ébola y los síntomas precisamente que tiene esta enfermedad, estamos con la subsecretaria de Salud precisamente de la Municipalidad, con Marta Gripo. Marta, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Bueno, para evacuar un poco las dudas de qué se trata esto del ébola. ¿Qué es el ébola? Bueno, en realidad acá tendría que estar sentado un infectólogo, ¿no es cierto? Que más adelante lo traerán, que son ellos los que están en el tema. Pero de cualquier manera comentarles que el ébola es una fiebre hemorrágica. Ustedes conocen que nosotros tenemos la fiebre hemorrágica argentina y esto no es ni más ni menos que un tipo de fiebre hemorrágica, con la diferencia que es sumamente contagioso. Por suerte, por el momento, digo por suerte entre comillas obviamente, no se contagia por vía aérea todavía, pero ustedes saben que los virus mutan y puede llegar a mutar y empezar a contagiarse por esta vía. Ahora es solamente a través de distintos fluidos, como son las lágrimas, el sudor, el semen, donde habitualmente suele haber una alta concentración de virus. Por lo tanto, el tocar o estar cerca, ¿no es cierto?, de un paciente que tenga esta enfermedad puede ser, ¿no es cierto?, que podamos sumamente contagioso y que podamos contagiarnos. Por suerte, nuestro país no tiene esta enfermedad. Uno tendería a pensar que no tendría por qué tenerla, ¿no es cierto?, pero también por qué no tenerla. Ya que fíjense ustedes que estamos en la era de las comunicaciones, en este caso comunicaciones aéreas, ¿no es cierto?, portuarias, pero fundamentalmente aéreas. Dicen que allá por el año 70 viajaban 60 millones de personas, en estos momentos viajan 1.200 millones de personas y se calcula que para el año 2020 van a viajar 1.700 millones de personas a distintas partes del mundo. Se puede trasladar cualquier tipo de virus, cualquier Obviamente. Si bien tal cual lo ha dicho acá el periodista, o sea que en estos momentos los lugares más importantes son Liberia, Guinea y Sierra Leona en África, nosotros no tenemos vuelos directos, hay que hacer varias escalas antes de llegar a la Argentina, pero de cualquier manera es una enfermedad que tenemos que tenerla en cuenta desde ya. Marta, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 21 días. Se dice que los síntomas comienzan después de estos 21 días de incubación con fiebre. La Organización Mundial de la Salud hablaba de 38 grados y más, pero sin embargo ha habido algún caso, como el de la enfermera, ¿no es cierto?, española, que no ha llegado a los 38 y medio. Pero no obstante, sería 38 y medio o más, y aparte de esto, vómitos y diarrea. Fundamentalmente comienza como un cuadro gastrointestinal.
Pero bueno, el ébola yo espero que sea una enfermedad que no llegue a nuestro país, pero tampoco tenemos que descartarlo. Así que hay que tener cuidado, pero no atemorizarnos, como siempre, no entrar en pánico, porque el pánico hace que no podamos movilizarnos. Marta, a propósito sobre el pánico, esta enfermedad se conoce que proviene de una infección que contienen animales como los murciélagos en este caso. ¿Por qué sucede que varios animales, en este caso que tienen algún virus, esos virus llegan a las personas? Es decir, ya sé que sabemos que es a través de una picadura, pero ¿cómo tal vez nuestro cuerpo, con nuestros mecanismos de defensa y demás, no pueden defenderse sobre eso? Bueno, esto sucede con absolutamente todos los virus. En algunos casos hay posibilidades de defensa y en otros no. Nosotros tenemos unas distintas barreras de defensas. Una de ellas son los ganglios, por eso muchas veces cuando estamos con una infección tenemos ganglios aumentados. Significan esos ganglios aumentados no enfermedad, sino simplemente que se han aumentado para defenderse frente a un virus o una bacteria. Lo mismo sucede con las amígdalas, ¿no es cierto?, con los glóbulos blancos. Es decir, son signos de que hay algo dando vuelta y ellos aumentan de tamaño o aumentan de número para defendernos. Sí es cierto que en el caso, por ejemplo, del ébola, aparentemente comenzó, ¿no es cierto?, este virus en los murciélagos. Los murciélagos que hay en África no son los murciélagos que tenemos nosotros, son murciélagos muy grandes, inclusive ellos comen murciélagos, son tipo pollos, ¿no es cierto? La imagen que me hizo la mente. De grandes, y se dice que allá por el año 76, cuando se descubrió este virus, que comenzó la primera epidemia, que fue en el Zaire justamente, y se llama ébola porque es un río que pasa por el Zaire que se llama ébola. Eran los murciélagos que comían frutas, a su vez esas frutas fueron comidas por otros animales, gacelas, monos. Los murciélagos también mordían a los monos, y así de esta manera se fue haciendo la cadena hasta que llegó al hombre. Obviamente el hombre tiene un sistema inmunológico, digamos, de relojería en muchos casos, pero obviamente no para todo, sobre todo para estos virus tan agresivos. Nosotros pasamos algunas enfermedades que han pasado sin darnos cuenta, excepto algunas adenopatías, algunos ganglios inflamados en la garganta, algunos aumentos de glóbulos blancos, y a lo mejor ha sido alguna patología que hubiéramos podido tener y que gracias a nuestros, digamos, ejército que nos defiende, no lo hemos tenido. Pero hay enfermedades como estas de alta contagiosidad y de alta virulencia, como es el ébola. ¿Hay alguna posibilidad de alguien que no haya viajado a África que tenga algún síntoma de la enfermedad y que tenga que ir a hacerse algún análisis porque por ahí estuvo en contacto con alguien que sí estuvo en África pero que no sabía, no se diga alguna enfermedad? Obviamente, o sea, eso puede suceder. Ustedes no necesariamente tenemos que conocer a alguien que haya viajado a África para, bueno, tener dudas de si tenemos No, o sea, personas que si no hemos estado en contacto con personas que han viajado a África y que han viajado a estos lugares, desde ya que no vamos a tener ningún tipo de problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Dallas, el problema era que este señor liberiano, quien falleció posteriormente, una vez que vino de Liberia, estuvo en contacto con muchas personas. Pero si nosotros estamos acá, supongamos en Río Cuarto, y no tenemos contacto con nadie que haya viajado al África, no tenemos por qué, ¿no es cierto?, tener la enfermedad en la ciudad, o que venga alguien, ¿no es cierto? Y como no, por el momento el virus no ha mutado y no se contagia por vías respiratorias, solamente por el contacto con los fluidos, eso en cierta manera, si bien el contagio es altísimo, eso también ayuda mucho a que no se expanda, ¿no es cierto?, tanto. No necesariamente tenemos que tener una herida. Con el hecho de tocar, por ejemplo, una lágrima ya es posible contacto. Sí, porque al tocar esa lágrima podemos tocarnos nosotros de pronto la boca, podemos tocarnos los ojos también. Por eso y por eso los trajes como tienen que ser, ¿no es cierto? O sea, es todo un protocolo muy que no cualquiera inclusive puede ponerse ese traje y salir a atender a un paciente. Todo esto significa capacitación.
Nosotros estamos esperando, si bien el Ministerio de Salud de la Argentina habló sobre, tenemos una alerta epidemiológica en nuestros aeropuertos, supongo que pondrán los escáneres que tuvimos en el 2009 con la gripe A, donde se podía a distancia medir si había personas con fiebre o no, y supongo que acá en Córdoba nuestro hospital de referencia será Rawson, que es el hospital de enfermedades infectocontagiosas, pero todavía no hemos recibido cuál es el protocolo que vamos a seguir en estos casos, por lo menos en nuestra ciudad. La enfermedad tiene un alto índice de mortalidad y además no tiene vacuna, no hay una cura inmediata. ¿Considera usted, Marta, que esto es parte de lo que hace a la histeria que hay hoy en día acerca de la enfermedad? Sí, obviamente, a todos nos pasa eso, ¿no es cierto? Cuando no hay un tratamiento. No nos olvidemos que con virus se ha adelantado muchísimo. Obviamente muchas enfermedades virales hoy pueden detenerse, pueden, cronificarse, pueden curarse, pero en el caso de que no tengamos un tratamiento determinado o una vacuna como dices vos, o sea, obviamente eso nos hace entrar más en alarma a todos. La mortalidad con el virus aire que fue la epidemia del Congo del 2012 fue del 80 al 90%, quiere decir que cada 10 personas 8 o 9 morían, es alta. Es un número importante, sí. Ahora yo digo que nosotros acá en Río Cuarto, antes de hablar de ébola, que lo tenemos que tener presente, desde ya tenemos que tener otras medidas de prevención que todavía no las seguimos, como son dos simples cosas, que es fundamentalmente lavarnos las manos y cuando estamos con cuadros respiratorios toser en la boca, en el codo. Permanentemente lo estamos diciendo y sin embargo vemos gente que sigue tosiendo en sus manos, estornudando en sus manos y después tocando, inclusive saludando a alguien o en el colectivo, alejándose del colectivo. Entonces eso calculen ustedes qué sería con otras patologías. Entonces, yo cada vez que me dan esta oportunidad, mañana es el Día Mundial del Lavado de Manos, justamente. Fíjense ustedes la importancia que tiene el lavado de manos para que realmente haya un Día Mundial del lavado de manos. Con solo lavarnos las manos disminuimos, pero en un porcentaje altísimo, en más del 50%, por supuesto, las enfermedades infectocontagiosas. Entonces, apenas llegamos a casa, desde la calle, lavarnos las manos. Antes de comenzar a hacer las comidas, lavarnos las manos. Después de ir al baño. En la escuela también. O sea, el lavado de manos tiene que ser una acción permanente y tenemos que concientizarla para poder hacerlo como una forma rutinaria. No vamos a esperar que venga ni de nuevo la gripe A, ni de nuevo, ¿no es cierto? Para que te empiece a llamar la atención y volver a realizar la misma actividad. Claro, obviamente, exactamente, es una costumbre. Entonces, una cosa tan sencilla como es lavarse las manos, si estamos diciendo que podemos evitar mucho más allá del 50% de enfermedades infectocontagiosas con el lavado de manos, obviamente empecemos por lo que podemos hacer, que es fácil y barato. Malas experiencias Zapatería Níker, seguimos tus pasos. Rivadavia